El Destripador de Ravenwood. En el corazón de Londres, en el barrio de Whitechapel, se extendía una sombra de terror que nadie podía disipar. Era 1888, y el viento frío traía consigo rumores de muerte y mutilación. Jack el Destripador, como se conocía al asesino, había dejado un rastro de sangre y miedo en las oscuras calles. Pero esta historia no se desarrolla en Whitechapel, sino en un pequeño y apartado pueblo llamado Ravenwood, donde el mito del Destripador cobró vida una vez más, sembrando el pánico en sus habitantes. Ravenwood era un pueblo tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. Con sus casas de piedra, caminos adoquinados y campos verdes, parecía un lugar sacado de un cuento de hadas. Pero esa paz se vio rota cuando comenzaron a aparecer cuerpos mutilados en las afueras del pueblo. Los cadáveres, todos mujeres jóvenes, presentaban las mismas características de los asesinatos de Jack el Destripador, cortes precisos y órganos removidos con una habilidad casi quirúrgica. El primero en morir fue Mary Collins, una joven conocida por su amabilidad y belleza. Fue encontrada en un callejón, su cuerpo destrozado de una manera que hacía que incluso los más fuertes del pueblo temblaran de miedo. La policía local estaba desconcertada. ¿Cómo podía un asesino tan brutal y meticuloso operar en su pequeño pueblo? Las noticias se esparcieron rápidamente, y el miedo comenzó a apoderarse de los corazones de los habitantes. A medida que los días pasaban y no se encontraba al culpable, la paranoia creció. Las familias se atrincheraron en sus casas al caer la noche, y las calles de Ravenwood se vaciaron, dejando solo a las sombras para vagar. La tienda del pueblo cerraba temprano, y los niños ya no jugaban en los campos. La figura del Destripador, aunque nunca vista, se convirtió en una presencia constante y aterradora. El inspector Thomas Greene fue enviado desde Londres para investigar los asesinatos. Conocido por su astucia y determinación, Greene había estado persiguiendo al Destripador en Whitechapel sin éxito. La llegada de este nuevo caso en Ravenwood reavivó su esperanza de atrapar al asesino que había eludido a tantos. Greene comenzó a trabajar de inmediato, interrogando a los aldeanos y revisando cada detalle de las escenas del crimen. A medida que Greene investigaba, descubrió un patrón inquietante. Todas las víctimas habían sido vistas en la iglesia del pueblo la noche antes de su muerte. Esto llevó al inspector a sospechar del párroco local, el padre Matías, un hombre reservado y solitario que había llegado a Ravenwood poco antes de que comenzaran los asesinatos. Greene decidió observar a Matías de cerca, esperando encontrar alguna pista que lo vinculara con los crímenes. Una noche, mientras Greene vigilaba la iglesia desde una distancia segura, vio al padre Matías salir y dirigirse hacia el bosque. Siguiéndolo cautelosamente, el inspector llegó a una cabaña abandonada donde Matías desapareció en el interior. Greene esperó en la oscuridad, su corazón latiendo con fuerza, hasta que el párroco salió nuevamente, esta vez con las manos manchadas de sangre. El inspector se acercó a la cabaña después de que Matías se fue y encontró una escena que lo dejó horrorizado. Dentro de la cabaña, había herramientas quirúrgicas, libros antiguos sobre anatomía y ocultismo, y lo más espeluznante, un diario que detallaba los asesinatos con una precisión perturbadora. Greene tomó el diario y regresó al pueblo, decidido a confrontar al padre Matías. Al día siguiente, Greene confrontó a Matías en la iglesia, presentando las pruebas encontradas en la cabaña. Para su sorpresa, Matías no negó nada. En lugar de eso, comenzó a reírse de una manera que heló la sangre del inspector. Matías confesó ser el asesino, pero también reveló algo aún más inquietante, afirmaba estar poseído por el espíritu de Jack el Destripador. Según él, había sido elegido para continuar la obra del infame asesino, y no se detendría hasta completar su misión. Greene arrestó a Matías, pero el pueblo no recuperó su paz. La confesión del párroco había dejado a todos con una sensación de impotencia y desesperación. Matías fue llevado a juicio, donde se declaró culpable y fue condenado a muerte. Sin embargo, antes de ser ejecutado, lanzó una advertencia: la maldición del Destripador no terminaría con su muerte. Había otros que continuarían su obra, y Ravenwood nunca estaría a salvo. Las palabras de Matías resonaron en los oídos de Greene mientras el párroco era llevado a la horca. Con su muerte, los asesinatos cesaron, pero la sensación de inquietud permaneció. Greene continuó investigando, tratando de entender la naturaleza de la maldición que Matías había mencionado.
Sus investigaciones lo llevaron a descubrir una antigua secta dedicada a venerar al Destripador, creyendo que sus asesinatos eran una forma de ofrenda a una entidad oscura. A medida que Grene se sumergía más en el mundo de la secta, comenzó a notar extrañas coincidencias y patrones en otros asesinatos no resueltos a lo largo de los años. Era como si el espíritu del Destripador realmente se trasladara de una persona a otra, perpetuando un ciclo interminable de violencia. Grene se obsesionó con detener esta maldición de una vez por todas. Grene descubrió que la secta planeaba un ritual en Ravenwood, un evento que, según sus creencias, despertaría completamente al Destripador y le daría poder sobre la región. Decidido a detenerlos, Grene se infiltró en la secta, asumiendo una identidad falsa. Durante semanas, ganó la confianza de sus miembros, aprendiendo sobre sus oscuros ritos y prácticas. El clímax llegó una noche de luna llena, cuando la secta se reunió en un antiguo cementerio a las afueras del pueblo. Grene, disfrazado como uno de ellos, observó mientras el líder de la secta comenzaba el ritual. La atmósfera estaba cargada de tensión y maldad palpable, mientras los miembros entonaban cánticos en una lengua antigua y desconocida. Cuando el líder estaba a punto de completar el ritual, Grene se rebeló, desenmascarándose y apuntando con su revólver a la cabeza del líder. La confrontación fue breve pero violenta. En medio del caos, el inspector logró interrumpir el ritual, dispersando a los miembros de la secta y capturando al líder. El líder, al ser interrogado, reveló que el espíritu del Destripador no era más que una entidad demoníaca que se alimentaba del miedo y el sufrimiento humano. El ritual que habían planeado tenía como objetivo liberar completamente a esta entidad en el mundo físico. Grene, comprendiendo la gravedad de la situación, decidió destruir todos los artefactos y escritos de la secta, esperando que esto pusiera fin a la maldición. Con el líder de la secta encarcelado y los rituales interrumpidos, la calma regresó gradualmente a Ravenwood. Grene, agotado pero satisfecho, sintió que finalmente había puesto fin a la pesadilla que había perseguido tanto a Whitechapel como a Ravenwood. Sin embargo, no pudo evitar sentirse vigilado, como si una sombra persistente todavía lo acechara. Los aldeanos comenzaron a reconstruir sus vidas, aunque el recuerdo de los asesinatos y la oscura verdad detrás de ellos nunca se desvaneció por completo. Grene, por su parte, decidió quedarse en Ravenwood, convirtiéndose en el nuevo guardián del pueblo. Su misión era asegurarse de que la maldición del Destripador nunca volviera a surgir. Los años pasaron y Ravenwood volvió a ser el lugar tranquilo que una vez fue. Pero las leyendas sobre el Destripador se contaban en susurros entre los aldeanos, una advertencia sobre el mal que puede acechar en las sombras de cualquier comunidad. Grene, ahora mayor y con cicatrices tanto físicas como emocionales, continuaba patrullando las calles del pueblo, siempre alerta ante cualquier señal de que el mal pudiera regresar. Una noche, muchos años después de los eventos que habían sacudido a Ravenwood, Grene recibió una visita inesperada. Un joven investigador de lo paranormal, fascinado por las historias del Destripador y la secta, llegó al pueblo buscando respuestas. Grene, inicialmente reacio, decidió compartir su historia, con la esperanza de que el conocimiento del pasado pudiera prevenir futuros horrores. Mientras contaba su historia, Grene advirtió al joven sobre la naturaleza persistente del mal. Le mostró los pocos artefactos que había guardado, reliquias de la secta que no había podido destruir por completo. El investigador, intrigado y cautivado por las revelaciones, prometió continuar la vigilancia de Grene, asegurando que la maldición nunca volviera a levantarse. El tiempo pasó y el inspector Grene falleció, pero su legado perduró. El joven investigador, ahora adulto, se convirtió en el nuevo guardián de Ravenwood, manteniendo viva la memoria de aquellos días oscuros y protegiendo al pueblo de cualquier resurgimiento del mal. La historia del Destripador se convirtió en una advertencia eterna, un recordatorio de que el mal puede acechar en cualquier rincón, esperando el momento adecuado para volver a surgir. Y así concluye nuestra historia, queridos oyentes. Un relato de terror, maldiciones y redención, donde la lucha contra el mal es interminable y la vigilancia debe ser eterna. No olviden suscribirse a Ecos del Ayer para más historias que nos llevan a los límites de la imaginación y más allá. Soy Lord Red, deseándoles noches tranquilas y sueños sin monstruos. Hasta la próxima.